no es una leyenda inventada en tabernas. Son documentos, reportes y transmisiones interrumpidas que hablan de un mismo lugar: el Triángulo de las Bermudas. Bienvenido a la Biblioteca Nocturna. Ahora que te has acomodado, apaga las luces, cierra los ojos si quieres, y permíteme llevarte a un lugar donde el viento canta en lenguas antiguas, donde el sol duerme bajo la arena y los secretos del pasado respiran en las paredes de piedra. Si te gusta este tipo de historias para la noche, puedes dejar un like o activar la campanita. Así seguirás viajando con nosotros cada semana, sin darte cuenta. Esta historia comenzó hace siglos, cuando los primeros navegantes se adentraron en mares desconocidos y descubrieron que, en algún punto del Atlántico, las brújulas dejaban de obedecer. Las estrellas parecían moverse. En 1492, Cristóbal Colón emprendió una travesía que no solo cambiaría el curso de la historia de la exploración, sino que también dejaría registro de fenómenos que desafiarían la comprensión de generaciones futuras. Desde los primeros días de navegación, Colón y su tripulación comenzaron a experimentar y documentar sucesos que escapaban a toda explicación racional, constituyendo lo que siglos más tarde se reconocería como el primer testimonio oficial de anomalías en la región que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Colón anotó con meticulosidad la aparición de luces extrañas en el horizonte. Estos destellos no correspondían a estrellas conocidas ni reflejos de tierra. Parecían moverse con voluntad propia, apareciendo y desapareciendo de manera irregular, a veces formando patrones que la mente humana no podía descifrar. La tripulación, acostumbrada a la rutina y a los caprichos del mar, se mantenía en silencio, observando con mezcla de fascinación y temor. Algunos marineros describieron la sensación de un peso en el aire, un ambiente cargado de tensión, como si el océano mismo transmitiera un mensaje incomprensible. A estas luces se sumaban fallos constantes en la brújula. La aguja magnética, hasta entonces confiable, comenzó a oscilar de manera errática y a detenerse en posiciones inusuales, generando confusión entre los oficiales sobre la verdadera dirección a seguir. Cada desviación provocaba debates acalorados y aumentaba la sensación de desorientación. Colón documentaba estos eventos con detalle, señalando cómo incluso los navegantes más experimentados dudaban de sus propias percepciones. La desorientación constante transformaba el viaje en un espacio donde las leyes conocidas del mar parecían perder validez, sumiendo a la tripulación en una experiencia donde el misterio se convertía en compañero de travesía. El diario también describe fenómenos atmosféricos inquietantes, cambios abruptos de temperatura, corrientes de aire imprevistas y un silencio profundo durante la noche, interrumpido únicamente por el murmullo de las olas y el crujido de la madera del barco. Remolinos surgían sin aviso, y olas que parecían obedecer patrones desconocidos formaban geometrías que desafiaban toda lógica. Colón registró incluso sensaciones físicas en la tripulación: un hormigueo en la piel, un peso en el pecho y la percepción de que el tiempo se dilataba o contraía sin motivo aparente.
Cada detalle estaba escrito con precisión, consciente de la relevancia futura de sus anotaciones. Más allá de lo físico, estas observaciones reflejaban la tensión emocional de los marineros. La mezcla de miedo, respeto y asombro creaba un ambiente cargado de tensión que impregnaba cada aspecto de la vida a bordo. Colón relataba la interacción entre los marineros, los murmullos, las miradas inquietas y la manera en que cada anomalía afectaba su estado de ánimo. Estas emociones forman parte integral de los registros, mostrando cómo la percepción humana se ve alterada al enfrentarse a lo inexplicable. El diario también ofrece detalles minuciosos de la vida cotidiana en el barco. El ajuste de las velas según el viento cambiante, la observación constante de las estrellas para intentar mantener la ruta, la rutina de guardias y exploraciones nocturnas, y la sensación de aislamiento total en medio del vasto océano. Cada acción y reacción se documenta con cuidado, aportando riqueza narrativa y permitiendo que el lector o el oyente experimente la travesía desde una perspectiva íntima, casi como si estuviera junto a la tripulación. Colón, sin ser consciente de ello, se convirtió en el primer testigo oficial de fenómenos que siglos después seguirían desconcertando a científicos, navegantes y curiosos. Sus anotaciones no solo relatan hechos, sino que también capturan la inquietud humana frente a lo desconocido, la fascinación por lo inexplicable y la vulnerabilidad ante un entorno que escapa a toda comprensión. Cada línea del diario es un puente entre el pasado y el presente, un testimonio del poder del mar para asombrar, desafiar y a veces aterrorizar, dejando una impresión que trasciende la historia y se adentra en el misterio profundo de lo desconocido. El viaje de Colón y sus registros establecen un precedente que influirá en generaciones futuras de exploradores y científicos, ofreciendo una mirada íntima al inicio de los enigmas que definirían al Triángulo de las Bermudas. La riqueza de detalles, la combinación de hechos, sensaciones y emociones permiten a la audiencia experimentar no solo los eventos históricos, sino también la tensión psicológica y la fascinación que provocan los misterios que aún hoy rodean estas aguas. En marzo de 1918, el buque USS Cyclops, un coloso de 19.000 toneladas, zarpó del puerto de Brasil rumbo a Baltimore, llevando a bordo una tripulación de 309 personas y una carga de manganeso destinada a apoyar el esfuerzo bélico estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Lo que parecía un viaje rutinario se transformaría en uno de los mayores misterios marítimos del siglo XX. Un enigma que hasta hoy desafía a historiadores, marinos y científicos, y que se inscribe en la leyenda del Triángulo de las Bermudas. El USS Cyclops pertenecía a la clase Proteus, barcos robustos diseñados para transportar grandes cargas a través del Atlántico. Sin embargo, a pesar de su tamaño y fortaleza, su desaparición fue tan completa que nunca se hallaron restos, ni del barco ni de su tripulación. La última comunicación oficial, una transmisión rutinaria de radio, no indicaba peligro inminente. Parecía un tránsito ordinario. A partir de ese momento,
El buque se esfumó del radar y de la memoria física de los océanos. Los registros de navegación y los informes de la época indican que el Cyclops transitaba aguas del Atlántico Occidental, una zona que posteriormente se identificaría como parte del Triángulo de las Bermudas. Los patrones meteorológicos en aquel periodo no mostraban tormentas significativas, aunque algunos documentos mencionan vientos cambiantes y corrientes inusuales que podrían haber afectado la estabilidad del barco. Sin embargo, los expertos contemporáneos coinciden en que tales condiciones eran insuficientes para explicar la desaparición total de un buque de tales dimensiones y con carga pesada. La desaparición del Cyclops generó una serie de investigaciones oficiales. La Marina de los Estados Unidos desplegó barcos de búsqueda y realizó patrullas aéreas. Pero los esfuerzos resultaron infructuosos. No se hallaron restos flotantes, balsas de emergencia ni señales de supervivientes. Esta ausencia absoluta de evidencia contribuyó a consolidar el misterio y a alimentar teorías tanto científicas como especulativas. Entre los documentos desclasificados se encuentran informes de oficiales que reconocen la imposibilidad de determinar la causa de la tragedia, dejando constancia de que la desaparición del Cyclops se convertía en un caso sin precedentes. Varias hipótesis han intentado explicar el enigma. Algunas apuntan a problemas estructurales del barco, como la sobrecarga de manganeso y la posible fatiga de la madera y el metal bajo estrés constante. Otras sugieren fenómenos naturales extraordinarios: ondas gigantes súbitas, torbellinos marinos o liberaciones masivas de gas metano desde el lecho oceánico que podrían haber reducido la flotabilidad de la nave. Sin embargo, ninguna teoría ha podido ser verificada con evidencia física. La imposibilidad de recuperar restos convierte la desaparición del Cyclops en un fenómeno que desafía las leyes básicas de la navegación y de la física. El diario de a bordo, que desafortunadamente se perdió con la tripulación, habría proporcionado pistas cruciales. Sin embargo, lo que se conserva son testimonios indirectos y registros de comunicaciones antes de su desaparición. Estos documentos reflejan un patrón similar al de otros misterios del Triángulo de las Bermudas. Barcos que se esfuman sin dejar rastro, anomalías inexplicables en brújulas y corrientes, y una sensación de desaparición absoluta que ha fascinado a generaciones enteras. El impacto psicológico de la desaparición del Cyclops también merece atención. La certeza de la tripulación de enfrentar un viaje seguro, combinada con la ausencia de cualquier signo de advertencia antes de su desaparición, resalta la fragilidad de la vida humana frente a los misterios del océano. Los marineros y oficiales de la época actuaron con disciplina y profesionalidad, pero la pérdida total de comunicación y contacto transforma la historia en un relato de suspense, asombro y desconcierto. La desaparición del Cyclops se integra de manera natural en la leyenda del Triángulo de las Bermudas, aportando un caso histórico con cifras y detalles que impresionan por su magnitud. 19.000 toneladas, 309 personas, ninguna señal de restos.
La historia combina hechos verificables, registros de navegación y comunicaciones, junto con el misterio absoluto de su desaparición, generando una narrativa que mezcla rigor histórico y fascinación por lo inexplicable. Colocar la historia en un contexto de narración nocturna permite intensificar la experiencia. La audiencia puede sentir la amplitud del océano, la inmensidad de las aguas y la vulnerabilidad de un barco gigante desapareciendo sin rastros. La historia del Cíclops funciona como una puerta que conecta la realidad con el misterio, mostrando que incluso en el siglo XX, con tecnología avanzada para la época, el océano puede conservar secretos imposibles de explicar. En resumen, el USS Cyclops representa un hito dentro de los misterios del Triángulo de las Bermudas. Su desaparición completa, la imposibilidad de hallar restos y la combinación de condiciones que, aunque comunes, no justifican el evento, convierten a esta historia en un referente absoluto de la intriga marítima. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 aviones TBM Avenger, conocido como Vuelo 19, partió de la estación aeronaval de Fort Lauderdale, Florida, para realizar una misión de entrenamiento rutinaria sobre el Atlántico. Lo que comenzó como un ejercicio de navegación estándar se transformó en uno de los episodios más inquietantes y emblemáticos de los misterios del Triángulo de las Bermudas, donde la lógica y la experiencia parecen insuficientes para explicar los hechos. Los aviones estaban al mando de instructores experimentados y llevaban pilotos novatos que realizaban prácticas de formación, reconocimiento y vuelo sobre el agua. Las condiciones meteorológicas eran inicialmente normales, con cielo despejado y visibilidad adecuada. Sin embargo, a medida que avanzaba la misión, los reportes de radio comenzaron a indicar problemas inusuales. Las brújulas no funcionaban correctamente. Los instrumentos mostraban lecturas inconsistentes y los pilotos comenzaron a perder la orientación geográfica. Un mensaje críptico se registró en las transmisiones. No sabemos dónde estamos. Las brújulas no funcionan. Este tipo de comunicación rara vez se producía entre tripulaciones entrenadas y generó alarma inmediata en la base. A pesar de los intentos de los controladores de guiar a los aviones de regreso, la confusión crecía. Los informes indican que el escuadrón cambió de dirección varias veces, intentando localizar la costa, pero cada maniobra parecía agravar la desorientación. Los pilotos describieron fenómenos atmosféricos extraños, cambios repentinos de viento, turbulencias localizadas sin causa aparente y un silencio inusual en la radio que interrumpía cualquier comunicación regular. El cansancio, la tensión y la sensación de pérdida absoluta contribuyeron a la angustia de la tripulación. La situación adquirió dimensiones dramáticas cuando se envió un hidroavión Martin Mariner de rescate con 13 tripulantes a bordo. Este avión tampoco regresó, desapareciendo sin dejar rastros. La búsqueda se intensificó con barcos y aviones de la Armada, pero ni los 5 Avenger ni el Mariner fueron encontrados. No había restos flotantes, balsas
ni señales de emergencia. Simplemente se habían esfumado. La desaparición de vuelo 19 se convirtió en un caso paradigmático de lo inexplicable, consolidando la reputación del Triángulo de las Bermudas como un lugar donde los instrumentos fallan y los seres humanos parecen vulnerables ante fuerzas desconocidas. Las hipótesis para explicar el caso son diversas. Entre ellas se incluyen errores humanos y problemas de navegación, interferencias magnéticas locales que afectaron a las brújulas y fenómenos meteorológicos inesperados. Sin embargo, la ausencia total de restos, junto con la desaparición posterior del avión de rescate, ha llevado a que los expertos califiquen el episodio como uno de los más desconcertantes de la historia de la aviación. Algunos sugieren la influencia de tormentas súbitas, anomalías en corrientes de aire y densas nieblas que podrían haber desorientado a los pilotos. Pero ninguna explicación ofrece una certeza absoluta. El registro de radio de la base y de los controladores es crucial para entender la magnitud del misterio. Los mensajes documentan la creciente ansiedad de los pilotos y la incapacidad de los controladores para ofrecer asistencia efectiva. Cada comunicación transmite confusión y desesperación, reflejando un estado de emergencia donde los métodos habituales de orientación y rescate resultan inútiles. La historia se convierte en un relato de tensión psicológica, en el que la combinación de factores humanos, técnicos y ambientales genera un escenario casi cinematográfico de misterio y suspenso. La desaparición de vuelo 19 no solo representa un hecho histórico, sino también un símbolo del poder del océano y del aire para desafiar la comprensión humana. La combinación de hechos verificables, testimonios de radio y la ausencia absoluta de restos convierte la historia en una narrativa de suspense y misterio, mezclando rigor histórico y fascinación por lo inexplicable. En retrospectiva, la historia de vuelo 19 y el avión de rescate encapsula la esencia de los enigmas del Triángulo de las Bermudas. Fenómenos que desafían la lógica, desapariciones completas sin evidencia física y la sensación persistente de que hay fuerzas que aún escapan al entendimiento humano. Cada línea de esta historia busca transportar al oyente a la cabina de un Avenger, sintiendo la confusión, la angustia y la maravilla ante un fenómeno que sigue sin explicación, manteniendo viva la intriga y el misterio de estas aguas legendarias. Más allá de los incidentes históricos más conocidos, como la desaparición del USS Cyclops o del vuelo 19, el Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de numerosos casos que continúan intrigando a científicos, marinos y curiosos. Entre estos, destacan las desapariciones de aviones comerciales y yates de recreo hallados vacíos. Fenómenos que refuerzan la fama de la zona como un lugar donde lo inexplicable parece convertirse en realidad. Uno de los casos más inquietantes involucra a aviones comerciales que en plena ruta desaparecieron sin dejar rastro. A diferencia de los vuelos militares, estas aeronaves seguían protocolos estrictos y estaban equipadas con sistemas de navegación avanzados para la época. Sin embargo, varias de ellas
enviaron mensajes de radio confusos o incompletos antes de desaparecer. En algunos informes, pilotos reportaron anomalías en los instrumentos de navegación, interferencias en la comunicación y fenómenos meteorológicos súbitos que dificultaban cualquier maniobra. La desaparición de estos vuelos comerciales no solo generó alarma internacional, sino que también dio lugar a investigaciones exhaustivas que en muchos casos no pudieron ofrecer una explicación concluyente. Entre estos incidentes, destacan reportes de aviones que desaparecieron en condiciones meteorológicas aparentemente normales, con visibilidad adecuada y sin indicios de tormentas. Testimonios de controladores de tráfico aéreo indican que algunos de estos vuelos comenzaron a registrar cambios abruptos en altitud y dirección sin razón aparente. La combinación de desorientación y fallas técnicas contribuyó a la imposibilidad de localizarlos, generando un patrón que, con el tiempo, se replicó en varios incidentes dentro de la zona. Otro fenómeno recurrente en el Triángulo de las Bermudas es el hallazgo de yates de recreo vacíos. Estas embarcaciones, diseñadas para viajes cortos y largas travesías, han sido encontradas flotando sin tripulación ni señales de lucha. Algunas de estas naves mantienen las velas desplegadas, los motores funcionando y los objetos personales intactos, lo que sugiere una partida repentina e inexplicable de sus ocupantes. En ciertos casos, se han encontrado chalecos salvavidas y botes inflables sin utilizar, aumentando el desconcierto de investigadores y testigos. Los informes de estos yates incluyen detalles que parecen desafiar la lógica: puertas cerradas desde dentro, pertenencias personales ordenadas y ninguna señal de violencia o accidente. La ausencia de restos humanos o animales convierte a estos hallazgos en un misterio absoluto. Para los expertos, estos casos sugieren que factores desconocidos, ya sean físicos, magnéticos o de otro tipo, podrían intervenir en la desaparición repentina de personas en un área específica del océano. Además, se han documentado fenómenos atmosféricos y oceanográficos peculiares que coinciden con las desapariciones. Torbellinos repentinos, cambios bruscos en la densidad del agua y anomalías magnéticas han sido reportados en las coordenadas donde se producen los incidentes. Aunque algunos de estos fenómenos pueden ser explicados parcialmente por la ciencia, la combinación de eventos y la ausencia de evidencia tangible generan una narrativa que parece desafiar toda explicación convencional. Los aviones comerciales y los yates vacíos reflejan patrones similares a los de los casos históricos: desapariciones repentinas, anomalías en instrumentos de navegación, comunicación incompleta y la ausencia absoluta de evidencia física. Estos elementos refuerzan la percepción de que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde la combinación de factores naturales y misteriosos crea eventos que escapan a la lógica humana. Históricamente, estos incidentes han sido objeto de numerosos estudios y teorías. Entre las explicaciones propuestas se incluyen fallas mecánicas combinadas con condiciones meteorológicas adversas, tormentas súbitas, liberaciones de gas metano desde el lecho oceánico y anomalías magnéticas
que afectan la orientación de brújulas y sistemas electrónicos. Sin embargo, la falta de restos o testigos sobrevivientes, en muchos de estos casos, mantiene el misterio vivo y asegura que la fascinación por el triángulo continúe. La acumulación de estos casos contribuye a la construcción de un patrón, un área del océano donde las desapariciones parecen concentrarse, donde los instrumentos fallan y donde la lógica humana se enfrenta a fenómenos que, hasta hoy, no se pueden explicar por completo. En conclusión, los casos de aviones comerciales desaparecidos y yates encontrados vacíos amplían la narrativa del Triángulo de las Bermudas más allá de los incidentes históricos más famosos. A lo largo de décadas de investigación sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas, una serie de teorías científicas ha tratado de explicar los eventos inexplicables que han alimentado la leyenda de esta región del Océano Atlántico. Entre estas hipótesis, la presencia de metano en el fondo marino se destaca por su potencial para generar fenómenos naturales que podrían desestabilizar barcos y aeronaves. El metano es un gas que se encuentra de manera natural en los sedimentos marinos y en yacimientos subterráneos. Bajo ciertas condiciones, este gas puede liberarse de manera súbita en grandes cantidades, formando burbujas que ascienden rápidamente hacia la superficie. Estas emisiones pueden ocurrir de manera espontánea, debido a la descomposición de materia orgánica, cambios de presión o actividad geológica. Cuando las burbujas de metano alcanzan la superficie, desplazan el agua circundante, disminuyendo la densidad del líquido en un área localizada. Desde el punto de vista de la física naval, la flotabilidad de un barco depende del principio de Arquímedes. Un objeto flota cuando el peso del fluido desplazado es igual o mayor al peso del objeto. La aparición repentina de una burbuja de metano gigante reduce la densidad del agua, comprometiendo la flotabilidad de cualquier embarcación que se encuentre sobre ella. Experimentos en laboratorio han demostrado que grandes burbujas de gas pueden hacer que modelos de barcos colapsen o se hundan en cuestión de minutos, incluso sin que haya tormentas o daños estructurales previos. Esta teoría ha sido utilizada para explicar casos históricos como la desaparición del USS Cyclops y de otros barcos de gran tonelaje en el Triángulo de las Bermudas. La liberación masiva de metano podría haber provocado hundimientos repentinos, dejando escasa o ninguna evidencia flotante, dado que el colapso de la embarcación se produciría de manera inmediata y violenta. La ausencia de restos visibles coincide con los hallazgos de barcos desaparecidos sin señales de socorro, contribuyendo a la percepción de un fenómeno sobrenatural, cuando en realidad podría tener una base científica. El metano también tiene implicaciones en la navegación aérea. Aunque el efecto directo sobre aviones no es tan evidente como en embarcaciones, se ha sugerido que la liberación de gas puede afectar la densidad del aire en capas cercanas a la superficie del océano, generando turbulencias inusuales. Además, las corrientes ascendentes provocadas por la liberación de gas
podrían alterar la estabilidad de aeronaves de bajo rendimiento, contribuyendo a la desorientación reportada en casos como el vuelo 19. Aunque esta explicación es más especulativa, refuerza la idea de que fenómenos naturales podrían intervenir de manera inesperada en la navegación aérea y marítima. Otros factores científicos complementan la teoría del metano. Por ejemplo, la geología submarina del Triángulo de las Bermudas incluye fallas tectónicas y depresiones que podrían concentrar y liberar gas de manera puntual. Las corrientes oceánicas locales, combinadas con estas emisiones de metano, podrían generar torbellinos o olas repentinas que afecten la estabilidad de barcos y yates. Estudios oceanográficos modernos utilizan modelos de simulación para analizar cómo estos factores podrían interactuar, confirmando que la liberación masiva de gas es un mecanismo plausible para algunos de los incidentes registrados. Además del metano, otras teorías científicas buscan explicar las desapariciones en la zona. Entre ellas se incluyen anomalías magnéticas que afectan las brújulas, tormentas súbitas de corta duración, cambios rápidos en la presión atmosférica y patrones inusuales de olas que podrían desorientar a pilotos y marineros. La combinación de estos factores crea un escenario complejo en el que la naturaleza puede generar eventos extremos, aunque raros, que resulten inexplicables en el momento. Los estudios modernos también consideran la posibilidad de liberaciones de metano de magnitud suficiente para generar olas de hasta 30 metros, capaces de hundir embarcaciones sin previo aviso. Estas hipótesis se basan en análisis geológicos y simulaciones por computadora, y aunque no pueden aplicarse a todos los casos, proporcionan un marco científico para comprender cómo un fenómeno natural puede parecer sobrenatural cuando se combina con la desaparición de evidencias físicas. La narrativa científica del Triángulo de las Bermudas, por lo tanto, se construye sobre una base de fenómenos naturales, extremos y aún poco comprendidos. La liberación de metano no es una explicación universal, pero sí ofrece una perspectiva plausible sobre incidentes marítimos inexplicables, conectando la historia con la geología, la física y la oceanografía. En conclusión, la teoría del metano submarino aporta un enfoque sólido y convincente al estudio de los misterios del Triángulo de las Bermudas. Explica de manera plausible por qué barcos y yates podrían desaparecer sin dejar rastros, cómo la liberación de gas puede afectar la flotabilidad y la estabilidad, y cómo fenómenos naturales, aún poco conocidos, pueden generar eventos que desafían la comprensión humana. Dentro de las investigaciones científicas que buscan explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas, las anomalías magnéticas han recibido especial atención debido a su potencial para desorientar a navegantes y pilotos. Este fenómeno, caracterizado por variaciones inesperadas en el campo magnético terrestre, se considera un factor clave en incidentes donde brújulas y otros instrumentos de navegación han fallado de manera crítica. El campo magnético de la Tierra
no es uniforme. Presenta irregularidades que varían por regiones y pueden ser influidas por la composición geológica del subsuelo, concentraciones de minerales magnéticos y corrientes eléctricas inducidas en el interior del planeta. En el Triángulo de las Bermudas, investigaciones geofísicas han identificado zonas donde estas irregularidades son más pronunciadas, provocando desvíos significativos en la lectura de brújulas. En términos prácticos, un navegador que confíe únicamente en una brújula afectada podría desviarse cientos de kilómetros de su ruta prevista sin percibirlo. Los relatos históricos de pilotos y marineros corroboran este fenómeno. En el caso del vuelo 19, los instructores reportaron que las brújulas giraban sin control, indicando direcciones contradictorias mientras intentaban regresar a la base. De manera similar, exploradores marítimos describieron rutas desviadas y la sensación de que los instrumentos electrónicos perdían precisión inexplicablemente en ciertas áreas del triángulo. Estas observaciones sugieren que la combinación de anomalías magnéticas locales con otros factores ambientales puede tener efectos severos sobre la orientación y la toma de decisiones. Desde el punto de vista físico, una anomalía magnética altera la orientación de la brújula debido a la interferencia con la aguja imantada, que normalmente apunta al norte magnético. Cuando la intensidad del campo cambia o se generan fluctuaciones súbitas, la aguja puede oscilar de manera errática o incluso permanecer fija en una dirección incorrecta. En aeronaves, este fenómeno puede amplificarse debido a la interacción con sistemas electrónicos sensibles a variaciones magnéticas, generando lecturas contradictorias y desorientación en los pilotos. Los estudios modernos también han identificado que estas anomalías pueden coexistir con otros factores como tormentas eléctricas, cambios bruscos de presión atmosférica y presencia de minerales altamente conductores bajo el lecho marino. La combinación de estos elementos podría explicar por qué incidentes de navegación ocurren con mayor frecuencia en áreas específicas del Triángulo de las Bermudas, mientras que otras regiones del Atlántico permanecen relativamente libres de este tipo de fenómenos. Además, las anomalías magnéticas no solo afectan la navegación tradicional con brújula, sino también la instrumentación moderna basada en sistemas de orientación electrónica. Algunos investigadores sugieren que variaciones locales en el campo magnético podrían inducir errores en giroscopios, sistemas de posicionamiento y radios de navegación, contribuyendo a la confusión y al desvío de aeronaves y embarcaciones. Aunque la tecnología actual permite cierto margen de corrección, en épocas pasadas, estas anomalías resultaban extremadamente peligrosas, especialmente para pilotos y capitanes que dependían exclusivamente de brújulas y mapas. Se describe cómo la aguja de la brújula comienza a moverse erráticamente. Los mapas pierden sentido y la sensación de desorientación se intensifica mientras el horizonte permanece inmóvil. Los estudios geofísicos modernos
han tratado de mapear estas anomalías con detalle, utilizando mediciones de campo magnético y sensores satelitales. Se ha descubierto que algunas áreas presentan gradientes magnéticos extremadamente pronunciados, capaces de alterar la orientación de una brújula en varios grados por kilómetro recorrido. La interacción de estos gradientes con corrientes marinas y vientos locales podría amplificar los efectos sobre la navegación, explicando incidentes aparentemente inexplicables sin necesidad de recurrir a teorías sobrenaturales. A pesar de los avances tecnológicos y el conocimiento acumulado, los efectos de las anomalías magnéticas siguen siendo parcialmente impredecibles. La combinación de geología submarina, variaciones del campo magnético y fenómenos atmosféricos crea un entorno donde la orientación humana y la precisión de los instrumentos pueden fallar de manera súbita. Este hecho mantiene la leyenda del Triángulo de las Bermudas viva, mientras la ciencia ofrece explicaciones plausibles, aunque no concluyentes, sobre por qué barcos y aviones pueden perderse de manera repentina. En conclusión, las anomalías magnéticas constituyen una de las teorías científicas más sólidas para explicar incidentes en el Triángulo de las Bermudas. Ofrecen un marco comprensible para la pérdida de orientación de barcos y aviones, mientras conservan el aura de misterio que caracteriza a esta región. En el corazón del Atlántico Occidental, el clima nunca ha sido un aliado confiable. La región delimitada entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas es uno de los escenarios más activos del planeta en lo que respecta a fenómenos atmosféricos. Allí, las corrientes marinas, la humedad tropical y los vientos del Caribe se encuentran como piezas de un rompecabezas que rara vez encajan en calma. La ciencia ha demostrado que esta zona del océano es un verdadero laboratorio natural de tormentas. Desde huracanes que arrasan ciudades enteras, hasta tormentas eléctricas que surgen en cuestión de minutos, todo parece conspirar para convertir al Triángulo de las Bermudas en un escenario donde lo impredecible se vuelve cotidiano. Los navegantes que han cruzado el área desde hace siglos describen un patrón repetido: cielos despejados que, sin previo aviso, se cubren de nubes negras, como si una cortina de sombra descendiera sobre el mar. En minutos, la visibilidad desaparece y las olas comienzan a elevarse como montañas en movimiento. Los meteorólogos modernos explican que la interacción entre las corrientes cálidas del Golfo de México y los vientos fríos procedentes del norte genera tormentas súbitas, capaces de hundir embarcaciones pequeñas y desorientar a los pilotos aéreos. A diferencia de un huracán, que se puede rastrear días antes, estas tormentas nacen y mueren en cuestión de horas, dejando tras de sí una estela de confusión y, en ocasiones, silencio absoluto. Imagina a un piloto de mediados del siglo XX, sin la tecnología satelital de hoy, atrapado en una de esas nubes. La brújula gira sin sentido. La lluvia golpea los cristales con furia y la radio se llena de estática. Un error de cálculo, una desviación mínima, y el avión puede perderse en el océano, lejos de cualquier ruta conocida.
Si las tormentas súbitas son emboscadas, los huracanes son ejércitos en movimiento. El Atlántico Norte es cuna de algunos de los ciclones más potentes registrados por la humanidad. Entre junio y noviembre, el mar se convierte en una autopista de huracanes que avanzan desde las costas africanas hasta el Caribe y Estados Unidos. El Triángulo de las Bermudas se encuentra justo en su trayectoria habitual. Estos monstruos de viento y agua alcanzan ráfagas de más de 250 kilómetros por hora y olas que superan los 15 metros de altura. No es difícil imaginar cómo una embarcación de principios del siglo XX, sin motores modernos ni sistemas de alerta, podía desaparecer sin dejar rastro bajo su furia. De hecho, varios de los casos atribuidos al misterio del Triángulo coinciden con temporadas de huracanes. El problema es que, en muchos expedientes, nunca se hallaron restos, ni madera flotando, ni cuerpos, ni señales de naufragio. Y aunque la explicación más lógica es que los ciclones arrasaron con todo, para muchos esta ausencia total de pruebas se convirtió en alimento para el mito. Pero el clima extremo en esta región no se limita a tormentas y huracanes. Los científicos también han documentado la existencia de microclimas y fenómenos eléctricos peculiares. En los cúmulos de tormenta que se forman sobre el océano, se producen descargas eléctricas tan intensas que pueden alterar temporalmente instrumentos de navegación. Algunos informes sugieren incluso la posibilidad de nubes con plasma ionizado, capaces de generar un campo electromagnético que afecta a brújulas y radios. Para un marino del siglo XV, como Cristóbal Colón, aquellas luces extrañas en el horizonte podían parecer señales divinas. Para un aviador en 1945, podían significar la diferencia entre volver a la base o perderse para siempre. La ciencia del clima explica una parte fundamental del misterio, pero no puede olvidarse el factor humano. En medio de una tormenta súbita, con visibilidad nula, la tensión y el miedo pueden llevar a errores fatales. Un cambio de rumbo equivocado, una interpretación errónea del altímetro o la decisión de navegar un poco más, sin esperar que pase el mal tiempo, todo puede ser la diferencia entre regresar o desaparecer. Muchos investigadores creen que el Triángulo de las Bermudas es, en realidad, una combinación de fenómenos naturales extremos y errores humanos. Sin embargo, el mito se alimenta precisamente de lo que falta: la ausencia de restos, de pruebas concluyentes, de explicaciones definitivas. Lo cierto es que el mar es un guardián implacable. Una tormenta de gran intensidad puede hundir un barco en minutos y en cuestión de horas dispersar cualquier evidencia. Las corrientes marinas del Atlántico Central son tan poderosas que arrastran restos durante miles de kilómetros. A veces, lo que naufraga frente a las Bahamas termina varado semanas después en costas africanas, irreconocible. De ahí que muchos accidentes no hayan dejado rastro alguno. Lo que el huracán no destruye, lo esconde el océano. Y en ese vacío de pruebas, la imaginación humana encuentra espacio para crear leyendas. Hoy sabemos más que nunca sobre los huracanes y las tormentas súbitas. Los satélites
permiten rastrear cada nube, cada cambio en la presión atmosférica. Y, sin embargo, incluso en la era moderna, barcos y aviones han desaparecido en medio de condiciones climáticas adversas. El Triángulo de las Bermudas no es un portal místico, ni un agujero hacia otra dimensión, al menos según la ciencia. Es una de las regiones más violentas del planeta en términos meteorológicos. Pero mientras las tormentas sigan ocultando sus huellas bajo kilómetros de agua, el misterio seguirá vivo. Cuando se habla del Triángulo de las Bermudas, la imaginación colectiva suele volar hacia teorías enigmáticas, campos magnéticos anómalos, energías ocultas o puertas a otros mundos. Sin embargo, una de las explicaciones más sólidas y al mismo tiempo más olvidadas es la más humana de todas: el error. La ciencia de la aviación y la navegación ha demostrado que, en condiciones extremas, la mente y el cuerpo del ser humano no siempre responden de la manera más adecuada. Y en el Triángulo, un entorno donde el clima, la geografía y la presión psicológica juegan un papel constante, la fatiga y la complejidad de la navegación pueden haber sido el verdadero motor detrás de muchas desapariciones. Todo marinero y piloto conoce el peso de la fatiga. En largas travesías oceánicas o vuelos extendidos sobre el Atlántico, las jornadas podían superar con facilidad las 12 o 14 horas sin descanso suficiente. El cansancio extremo no solo provoca sueño, sino también disminuye la capacidad de concentración, altera la percepción y afecta la toma de decisiones. En los barcos mercantes del siglo XIX y principios del XX, las tripulaciones eran reducidas en comparación con la magnitud de las embarcaciones. Esto obligaba a mantener turnos extenuantes. En tormentas súbitas o situaciones de emergencia, un capitán agotado podía interpretar mal las señales de las olas o la dirección del viento. Una decisión equivocada en medio de la noche, cuando los instrumentos aún eran rudimentarios, bastaba para condenar a toda la nave. Los pilotos de la primera mitad del siglo XX enfrentaban un problema similar. Vuelos como los del Escuadrón del Vuelo 19 en 1945 se realizaban bajo condiciones intensas de entrenamiento y presión. Una mente fatigada puede confundir la posición, leer mal una brújula o ignorar señales críticas en la radio. No es casualidad que varios mensajes de auxilio recogidos en el Triángulo suenen más a voces desgastadas y confusas que a reportes fríos y precisos. El Atlántico Occidental, especialmente entre las Bahamas y la costa de Florida, es una región compleja desde el punto de vista de la navegación. Las aguas poco profundas, plagadas de bancos de arena, arrecifes y corrientes cambiantes, se mezclan con zonas de mar abierto donde el horizonte se vuelve una línea uniforme e inmutable. Para un marino sin mapas precisos ni sistemas electrónicos, el riesgo de encallar o desviarse era enorme. Incluso hoy, con GPS y radares, los pilotos y capitanes deben extremar precauciones. Imagina, entonces, lo que suponía en el siglo XV, cuando Cristóbal Colón observaba cómo las brújulas parecían desviarse sin explicación. O en el siglo XIX,
cuando las cartas marítimas podían contener errores de decenas de millas. Una mínima desviación de rumbo significaba quedar a merced de las corrientes y perder toda referencia de tierra firme. La mente también juega su papel en medio de lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas no solo representa un espacio físico, se ha convertido, con el tiempo, en un símbolo de peligro. Y aunque muchas desapariciones ocurrieron antes de que el mito se consolidara, el océano en sí mismo ya generaba temor. Días enteros sin ver costa, tormentas que aparecían de repente, cielos nocturnos cubiertos sin una estrella visible. Todo ello alimentaba la sensación de vulnerabilidad. En esas condiciones, un capitán podía dudar de sus propios cálculos. Un aviador podía escuchar en la radio lo que nunca se dijo. Un marinero fatigado podía ver luces en el horizonte y confundirlas con señales de tierra o con otro barco inexistente. El cansancio, sumado a la tensión psicológica, multiplicaba los errores pequeños hasta convertirlos en catástrofes. Uno de los ejemplos más citados es el del vuelo 19. Los registros muestran que el líder de la escuadrilla, el teniente Charles Taylor, estaba desorientado y convencido de volar sobre los cayos de Florida cuando en realidad se encontraban sobre las Bahamas. Su insistencia en no aceptar las correcciones de sus subordinados llevó al grupo a internarse aún más en mar abierto, hasta perder contacto total. La fatiga, el estrés y la presión de mando fueron factores decisivos. En el mar, hay reportes de capitanes que, agotados tras días de tormenta, interpretaron mal las corrientes y terminaron en arrecifes ocultos. Los barcos se hundieron rápido, sin dejar rastro más que algún fragmento de madera que jamás llegó a las autoridades. Cuando las familias reclamaban explicaciones, las bitácoras incompletas y los testimonios confusos dejaban espacio para el misterio. Otro punto a considerar es que hasta mediados del siglo XX, los instrumentos de navegación eran más vulnerables de lo que se suele pensar. Brújulas magnéticas sensibles, radios que sufrían interferencias constantes, mapas incompletos, todo dependía del juicio del ser humano. Y cuando el ser humano está cansado, presionado o desorientado, la probabilidad de un error aumenta de manera exponencial. Incluso en la era moderna, con pilotos entrenados y sistemas automáticos, la fatiga sigue siendo uno de los principales factores en accidentes aéreos y marítimos. La diferencia es que hoy se investiga con mayor profundidad. Se registran datos de vuelo y la ciencia permite señalar con más claridad el origen humano de la tragedia. En el Triángulo, en cambio, muchas veces no quedó nadie que pudiera contar lo que pasó. La hipótesis de los errores humanos no es tan llamativa como hablar de ovnis o dimensiones paralelas, pero resulta fundamental. Las estadísticas actuales de la aviación y la navegación coinciden. La mayoría de los accidentes se deben a una cadena de fallos, donde el factor humano es central. El Triángulo de las Bermudas no es necesariamente un imán para los misterios. Es, más bien, un escenario donde el agotamiento, la presión y la dificultad técnica convergen con fuerza.
Y sin embargo, el misterio persiste. Porque aunque la ciencia explique que un piloto cansado se desorientó o que un capitán agotado se equivocó de rumbo, el océano siempre guarda silencio. No devuelve respuestas, ni cuerpos, ni restos. Esa ausencia alimenta la leyenda y mantiene viva la idea de que allí opera algo más. Pero no son solo números y teorías. A veces, lo único que queda es un testimonio. Una voz escrita en páginas húmedas por la sal. Un diario encontrado en el camarote de un barco mercante, recuperado a la deriva frente a la costa de Florida. Un diario que nunca debió leerse, porque sus últimas palabras aún tiemblan en la tinta. 15 de septiembre, 1818. Partimos de Puerto Rico al amanecer. El mar estaba en calma, la tripulación animada. Nada parecía distinto, y aún así, había en el aire una sensación sutil que no podía describir. El sol emergía tímido entre nubes ligeras, reflejándose en la superficie del agua como un espejo imperfecto. La brisa traía el aroma salado de siempre, pero con un matiz extraño, como si el océano quisiera advertirnos, aunque sin palabras. Los primeros kilómetros transcurrieron sin contratiempos. Tomé nota meticulosa en mi diario. La brújula marcaba su rumbo habitual. El cielo permanecía despejado, y los hombres bromeaban entre ellos, ignorantes de la inquietud que yo empezaba a percibir. Escribo ahora, horas después, y cada palabra parece impregnada de esa presciencia que solo el mar puede conceder a quienes lo respetan demasiado tarde. A mediodía, el horizonte comenzó a cambiar de manera imperceptible. Una línea ligera en la distancia, apenas visible, se movía de forma irregular. Intenté descifrarla con el catalejo, pero cuanto más miraba, más difusa se volvía. Sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda. La tripulación no parecía notar nada, sumida en sus tareas cotidianas. Anoté cada detalle, consciente de que algo inusual se avecinaba. Mientras avanzábamos, pequeñas variaciones en el color del agua se hicieron evidentes. Parcheos de un verde oscuro aparecían y desaparecían, como si el océano respirara de manera irregular. Mi experiencia me decía que debía mantener la calma, pero la mente no siempre obedece a la razón. Si esto sigue así, podríamos enfrentar fenómenos desconocidos. Debo mantener a la tripulación alerta, aunque ellos no sospechen aún. A medida que el sol descendía hacia el oeste, noté un cambio más inquietante. La brújula comenzó a vacilar. No eran simples ajustes. La aguja giraba con una indecisión que nunca había presenciado. Consulté los instrumentos varias veces. Repasé los mapas, pero no había error humano aparente. Intenté tranquilizarme y registré cada observación. Coordenadas, latitud, velocidad. Cada anotación era un intento de mantener la certeza en medio de lo incierto. La tripulación seguía su rutina, ajena a la creciente tensión. Algunos hombres me lanzaban miradas de curiosidad, percibiendo quizás un cambio sutil en mi semblante. Decidí no alarmarlos. Escribir en el diario
se convirtió en mi modo de comunicarme conmigo mismo, de organizar mis pensamientos, mientras la noche se aproximaba lentamente sobre nosotros. Cuando cayó la noche, la calma de la mañana parecía un recuerdo distante. El cielo se cubrió de nubes, y aunque no llovía aún, el aire estaba cargado, pesado, anticipando lo que vendría. Miré alrededor. Los contornos de las velas y del mástil se confundían con la oscuridad. La sensación de que algo extraordinario estaba por ocurrir se hizo más intensa. Cierro esta primera entrada de mi diario con un intento de serenidad. La rutina debe continuar. El mar nos guiará. Pero la incertidumbre se filtra en cada palabra que escribo. Aún no sabemos lo que nos espera, pero ya siento que esta travesía no será como las demás. 16 de septiembre, 1818. Hoy, la brújula comenzó a fallar. Giraba lentamente, luego se detenía, como si dudara. Juraría que el aire olía distinto, más pesado, metálico. Mis manos, acostumbradas a la precisión de los instrumentos, temblaban levemente al sostenerla. Miré a la tripulación, pero ellos continuaban sus tareas sin notar el cambio. Yo era el único consciente del fallo, y ese aislamiento aumentaba mi inquietud. Las olas comenzaron a adoptar un ritmo irregular. La superficie del mar se ondulaba con patrones que no podía predecir ni con años de experiencia. A cada maniobra sentía la nave reaccionar de manera inesperada, como si el océano estuviera vivo, evaluando cada movimiento. Apunté cuidadosamente cada observación en mi diario, consciente de que estas anotaciones podrían ser lo único que quedara de nosotros si el destino se mostraba implacable. La tarde trajo consigo una neblina ligera, que se volvió más densa a medida que caía la noche. La visibilidad disminuyó y las estrellas desaparecieron tras un velo grisáceo. Intenté orientarme por la posición del sol durante el día, pero incluso eso parecía engañarme. La brújula y mis referencias visuales ofrecían lecturas contradictorias. Registré todo con precisión. Cada grado, cada cambio de dirección, cada observación extraña del mar y del cielo. Comencé a notar que los relojes de la nave se desincronizaban, o al menos mi percepción del tiempo se alteraba. La fatiga juega su papel, pero no puedo atribuir únicamente a la mente lo que los sentidos captan. Es una combinación inquietante. Instrumentos erráticos, cambios en el aire y en el agua, y esa sensación de pesadez que impregnaba el ambiente. La tripulación empezó a mostrar signos de confusión y preocupación. Un marinero mencionó que sentía que el horizonte se movía, aunque no dijo más. Yo también lo percibía. La línea entre cielo y mar parecía diluirse. La brújula se convirtió en un objeto casi inútil. Giraba sin control, deteniéndose en direcciones que no correspondían a nada conocido. Intenté mantener la calma y registré en mi diario cada detalle, cada sensación, para no perder la noción de lo que nos rodeaba. El aire cargado traía consigo un olor metálico, húmedo y penetrante. Era un aroma extraño para el océano, y aunque algunos intentaron ignorarlo, yo no podía. Cada inhalación recordaba que estábamos en un lugar donde las leyes habituales parecían ceder
ante algo desconocido. No se trata solo de la brújula, ni de la fatiga. Algo cambia en este mar. Algo que desafía la experiencia y la razón. A medida que la noche se acercaba, la sensación de desorientación aumentó. Intenté mantener rutinas. Revisé velas, ajusté el timón, confirmé posiciones con mapas antiguos. Nada devolvía certeza. La noche se cernía sobre nosotros con una densidad que parecía tangible, y los hombres, aunque valientes, empezaban a percibir la tensión sin entenderla completamente. Su silencio pesaba más que cualquier sonido del mar. Cierro esta segunda entrada del diario con un intento de claridad. La brújula falla, la mente se resiste y el mar sigue adelante, indiferente. Cada anotación es un faro en la oscuridad, un intento de aferrarse a la realidad mientras navegamos hacia lo desconocido. La incertidumbre ya no es solo sensación. Es presencia palpable en cada rincón de la nave. 17 de septiembre, 1818. Luces en el horizonte. No eran relámpagos. Se movían como si danzaran, demasiado regulares para ser fuego, demasiado silenciosas para ser tormenta. Observé con el catalejo, tratando de encontrar un patrón, una explicación racional. Cada movimiento parecía calculado, como si obedeciera una voluntad desconocida. El mar, hasta entonces solo un espejo de nuestra travesía, se había convertido en un escenario de misterio, donde cada ola podía esconder un enigma. La tripulación empezó a percibir mi concentración, aunque ninguno se atrevía a preguntar. Yo escribía con rapidez, temeroso de que estas luces desaparecieran antes de registrar cada detalle. Sus colores variaban sutilmente, tonos que iban del blanco frío al azul metálico, reflejándose en la superficie del agua como fantasmas suspendidos en el aire. La brújula seguía sin dar señales confiables. Giraba lentamente, vacilante, incapaz de indicar rumbo. Tomé nota de cada grado, cada inclinación, cada cambio mínimo, consciente de que esto no era un fenómeno común. A medida que la noche caía, la densidad del aire parecía aumentar. La sensación de opresión se combinaba con la fascinación. Nadie podía apartar la mirada de aquel extraño espectáculo. Cada luz parecía tener vida propia, describiendo trayectorias imposibles para cualquier fenómeno conocido. La tinta de mi diario se volvió testigo de lo inexplicable. Intentaba describir la geometría de su movimiento, la regularidad de su danza, la quietud inquietante que impregnaba el aire. El olor metálico persistía, mezclándose con el aroma salino del océano, intensificando la sensación de que habíamos entrado en un territorio desconocido. La tripulación seguía en silencio, algunos observando, otros evitando mirar, pero todos sentían la tensión invisible que recorría la cubierta. Mi mano temblaba ligeramente al anotar estas palabras, consciente de que estaba registrando algo que jamás podría explicarse del todo. Mientras las luces continuaban su danza hipnótica, comprendí que la ruta conocida ya no existía. Cada maniobra parecía insuficiente, cada ajuste al timón un intento inútil de recuperar control. La noche envolvía todo, y aquellas luces, constantes e implacables, eran nuestra única referencia.
El miedo se mezclaba con la fascinación. Estábamos testigos de algo más allá de la experiencia y de la razón. Y mi diario era el único recipiente de este conocimiento. Cierro esta entrada con un sentimiento de asombro y respeto. No sabemos qué nos aguarda, pero la memoria de estas luces quedará registrada, aunque el océano decida reclamar lo que le pertenece. Cada palabra escrita es un hilo que nos conecta con la realidad, mientras lo desconocido se despliega ante nosotros. 18 de septiembre, 1818. Los hombres no quieren dormir. Dicen que escuchan voces en el viento. Yo mismo escuché algo. Un murmullo que no venía de cubierta. Una cadencia casi humana, pero tan sutil que podría confundirse con el susurro de las olas. Cada palabra parece imposible de descifrar. Un idioma que no reconozco pero que provoca un escalofrío en la columna vertebral. Intenté razonar. Fatiga, sugestión colectiva, el cansancio que altera los sentidos. Pero no puedo desmentir lo que oigo. El ambiente a bordo ha cambiado. La noche se sentía más densa, casi líquida, y el aire parece vibrar con un ritmo que no corresponde a ningún fenómeno natural. La tripulación permanece inquieta, caminando de un lado a otro, con los ojos fijos en la oscuridad, esperando o temiendo lo que pueda aparecer. Observo sus expresiones y comentarios, consciente de que registrar cada reacción podría ser esencial para comprender lo que nos rodea. Yo mismo siento la tensión acumulada, el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Intenté dormir, cerrar los ojos, pero el murmullo persiste. No puedo describirlo con exactitud. Es como si la voz viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Es un recordatorio de que estamos en un lugar que desafía la comprensión, donde la experiencia previa no ofrece protección ni seguridad. Mientras escribo, observo el horizonte, donde el cielo se funde con el mar en una penumbra casi perfecta. La brújula sigue errática y la sensación de desorientación se intensifica. Cada respiración lleva consigo un aroma metálico y húmedo, una mezcla que se ha vuelto familiar y ominosa al mismo tiempo. Todo parece conspirar para mantenernos en un estado de vigilancia constante, sin permitir que la mente se relaje. Cierro esta entrada con una mezcla de temor y fascinación. No sabemos qué fuerzas se manifiestan en este lugar, pero el murmullo en el viento permanecerá en mi memoria como un símbolo de lo desconocido. Cada palabra escrita es un intento de retener la cordura mientras navegamos hacia lo que aún no tiene nombre ni explicación. 19 de septiembre, 1818. No puedo dormir. El reloj de mi camarote se ha detenido ya 3 veces en la misma hora. 2 horas y 47 minutos. Nadie lo toca, pero siempre vuelve a esa marca. Al principio pensé que era un fallo mecánico, un defecto aislado, pero la persistencia del fenómeno ha convertido la hora en un recordatorio inquietante. Cada vez que lo miro, un escalofrío recorre mi espalda y me siento como si el tiempo mismo se hubiera vuelto un espejo de lo desconocido que nos rodea. La noche es densa y el mar parece haberse transformado. Las olas
no siguen patrones habituales. A veces se detienen, otras se arremolinan sin motivo visible. He revisado instrumentos y mapas repetidamente, pero todo sigue sin ofrecer una explicación. La brújula continúa sin fiabilidad y mi percepción del espacio se distorsiona ligeramente. Cada anotación en este diario se convierte en un acto de resistencia contra la confusión que amenaza con absorbernos. Durante estas horas, el aire adquiere un peso peculiar, metálico y húmedo. Siento que cada respiración se mezcla con la historia del océano, un relato silencioso de desapariciones y secretos. La tripulación permanece dormida, ajena a la extraña marca del tiempo, pero yo no puedo apartar la mirada del reloj. Es como si 2:47 no fuera solo un instante, sino un umbral, una señal que indica algo inminente e incomprensible. El silencio de la noche se vuelve casi tangible. Cada sonido, cada crujido, cada movimiento de las velas resuena con un eco que exagera la sensación de aislamiento. Intento calmarme, recordando mis conocimientos, mis años de experiencia. Pero el fenómeno no se somete a la lógica. Escribo estas palabras para mantener mi cordura, para documentar lo que la mente humana no debería ignorar. En el horizonte, la línea entre cielo y mar se difumina. Las luces de días anteriores parecen ocultarse, y la noche adquiere un matiz casi irreal. Mi conciencia oscila entre la certeza de mi experiencia y la sospecha de que estamos adentrándonos en un territorio donde las reglas conocidas dejan de aplicar. El reloj, inmutable en 2 horas y 47 minutos, se convierte en testigo silencioso de la transformación del entorno y de nuestra vulnerabilidad. El corazón late con inquietud. Cada palabra escrita es un ancla que me permite resistir la marea de lo inexplicable. La noche es larga y las 2:47 se repite, persistente, como un eco de lo que aún está por venir. 21 de septiembre 1818. La noche es más oscura aquí. El cielo parece vacío, sin estrellas, solo mar y silencio. Esta oscuridad no es como la de otras noches. Tiene una densidad casi tangible que oprime el pecho y entumece los sentidos. La tripulación se mueve con cautela, cada paso resonando más de lo habitual, como si la propia nave estuviera consciente de la inmensidad que la rodea. El murmullo del viento, antes intermitente, ahora se ha convertido en un susurro continuo, envolviendo la cubierta en un manto inquietante. No puedo precisar si es viento, eco de las olas o algo que no pertenece al mundo que conocemos. Cada sonido se amplifica, cada crujido de madera parece un aviso. Los hombres se observan entre sí, buscando señales de peligro, aunque el peligro no tiene forma visible. Mis notas muestran que la brújula sigue sin ofrecer orientación. Intento utilizar referencias visuales, pero el horizonte se ha fundido con la oscuridad y la mente empieza a cuestionar lo que los ojos perciben. La sensación de desorientación no es solo física, se infiltra en la conciencia, haciendo que cada decisión se sienta incierta y frágil. El aire huele a sal y al extraño matiz metálico, una combinación que aumenta la percepción de que hemos entrado en un territorio donde las reglas normales de navegación y razón no aplican.
Cada respiración se siente cargada de historia y misterio, como si el océano mismo contara secretos antiguos que los hombres no deberían conocer. Los minutos parecen eternidades. El tiempo, medido por relojes que se detienen o giran de manera errática, se vuelve relativo. Y la vigilia se convierte en un estado casi meditativo, donde el miedo y la fascinación coexisten. Intento registrar cada sensación, cada detalle, cada observación, para mantener un hilo de cordura entre la realidad y lo inexplicable. La oscuridad y el silencio son absolutos, y el mar se extiende sin límites a nuestro alrededor. 22 de septiembre, 1818. La brújula gira sin cesar. He ordenado cambiar el rumbo, pero cada ángulo parece idéntico, como si estuviéramos atrapados en un círculo, en una sección del océano donde las referencias habituales carecen de sentido. La tripulación comienza a mostrar signos de agotamiento y desesperación. Los hombres miran el horizonte, esperando ver algo distinto, pero todo permanece igual. Una repetición infinita. Cada maniobra que intento ejecutar parece inútil. La sensación de impotencia aumenta, mientras la brújula persiste en su movimiento errático, recordándome que las herramientas que han guiado generaciones de navegantes aquí son ineficaces. Intento preservar la claridad mental. La atmósfera se ha vuelto pesada, cargada de tensión. El aire huele a sal, mezclada con ese matiz metálico que he percibido desde hace días. La tripulación habla en susurros, compartiendo temores que no se atreven a nombrar en voz alta. Mi propia mente oscila entre la incredulidad y la fascinación, atrapada en la lucha entre lo racional y lo inexplicable. El mar continúa su patrón indefinido. Las olas parecen reflejar el movimiento de la brújula, y la noche envuelve todo con un silencio que amplifica cada sonido. Intento mantener la calma, ajustar velas y timón, pero nada rompe la sensación de estar atrapados en un bucle interminable, un círculo del que no podemos escapar. Cada palabra escrita es un recordatorio de nuestra existencia, un hilo que nos conecta con la realidad, mientras el océano sigue su danza imperturbable y el misterio que nos rodea permanece intacto. 23 de septiembre, 1818. El timonel asegura que hemos navegado horas sin avanzar. Juro que el oleaje repite los mismos sonidos, como un eco sin fin. Cada ola, cada crujido de la madera, cada silbido del viento, parece repetirse con exactitud inquietante. Me pregunto si el tiempo ha perdido su linealidad o si nuestra percepción ha sido atrapada en un bucle que desafía toda lógica. ¿O me vuelvo loco? La tripulación está cada vez más tensa. Los hombres miran alrededor con ojos desesperados, tratando de encontrar cualquier señal de cambio, pero el horizonte permanece inmutable. Cada orden que doy parece inútil. Cada maniobra, cada ajuste al timón y a las velas, no produce ningún efecto visible. La sensación de impotencia se intensifica y el miedo comienza a infiltrarse en cada pensamiento. Mis manos tiemblan mientras escribo estas palabras. La brújula continúa girando sin cesar, y la oscuridad de la noche parece absorber todos los sentidos. Intento mantener la calma,
repetir mantras internos, aferrarme a la razón. Pero incluso la lógica parece desvanecerse en este lugar, donde las reglas conocidas ya no aplican. La repetición del oleaje y de los sonidos se vuelve hipnótica, como si el océano mismo estuviera jugando con nuestra percepción. Cierro esta entrada con un intento de serenidad, aunque sé que la línea entre cordura y locura se vuelve cada vez más tenue. Me esfuerzo por mantenerme anclado a la realidad, mientras la noche se extiende a nuestro alrededor, inmóvil e interminable. 24 de septiembre, 1818. No sé si estas serán mis últimas palabras. El viento ha cambiado. Todo vibra. Algo incomprensible se aproxima. Una presencia que no puedo identificar, pero que se siente en cada fibra de mi ser. La nave tiembla bajo mis pies, y los instrumentos parecen perder toda lógica. La brújula gira frenéticamente, las velas crujen, y el oleaje golpea con fuerza inusual. La tripulación observa en silencio, paralizada por la mezcla de temor y asombro. Cada respiración se convierte en un esfuerzo consciente, mientras el aire vibra con un murmullo que no proviene de ninguna fuente reconocible. Intento comunicarme con los hombres, dar órdenes, mantener la calma, pero las palabras se quedan atrapadas entre el temor y el asombro. Lo que ocurre supera todo entendimiento humano. Siento que el tiempo se distorsiona. Minutos se alargan como horas, y cada instante parece repetirse. La oscuridad que nos rodea es más que ausencia de luz. Es un vacío denso que engulle toda referencia. Una extensión donde el espacio y el tiempo se confunden. Mis manos tiemblan al escribir estas líneas, intentando preservar mi cordura y registrar lo que quizás será el último testimonio de nuestra travesía. Algo invisible parece rozar la nave, como si el océano mismo estuviera vivo y consciente. El murmullo en el viento aumenta, resonando con patrones que no puedo descifrar. Mis pensamientos se mezclan con el miedo, la incredulidad y un extraño sentido de inevitabilidad. Escribir se convierte en un acto de resistencia, un hilo que me conecta con la realidad, mientras todo a mi alrededor se vuelve inexplicable. Un golpe seco sacude la nave. Algo roza el casco con fuerza, como si quisiera arrastrarnos al abismo. Veo la... Y así termina abruptamente el diario encontrado en un barco fantasma. Sin firma. Solo páginas manchadas de sal que guardan secretos que el océano nunca devolverá. Cada línea escrita parece resonar más allá del tiempo, como si las olas mismas las susurraran en un idioma que solo el corazón puede comprender. Ahora, mientras el eco de esas palabras se pierde en la oscuridad del mar, deja que tus ojos se cierren y el sueño te lleve lejos. Siente cómo cada pensamiento se disuelve lentamente en la corriente, cómo cada tensión se libera con cada respiración profunda. El ritmo del mar, el murmullo del viento, los crujidos lejanos de la madera, todo se mezcla suavemente en una sinfonía que invita a la calma. Imagina que flotas, ligero, sobre las aguas infinitas, dejando atrás toda preocupación. Cada página manchada de sal, cada palabra de miedo, cada sombra que cruzó el horizonte, se convierte en un faro que guía tu mente
hacia un lugar seguro y tranquilo. La historia se diluye lentamente en la bruma, y con ella, la sensación de inquietud se desvanece. Y ahora, cuando los últimos sonidos de este relato se mezclen con el murmullo de las olas, tú puedes cerrar los ojos y permitir que el océano de la noche arrastre tus pensamientos, llevándote suavemente hacia el descanso y los sueños. Deja que la historia se funda con la noche y que tus pensamientos naveguen hacia el descanso, mientras el mar guarda en sus profundidades lo que la memoria humana apenas puede comprender. Gracias por escuchar esta noche. Gracias por entrar a la biblioteca nocturna, donde las historias no duermen, solo esperan a ser recordadas. Si te ha gustado este viaje, regresa la próxima semana. Traeremos otra historia, otra puerta por abrir. Hasta entonces, que tengas dulces sueños.